Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Un saludo a donde estén. Mi nombre es Enrique Pérez Recendis. Actualmente me desempeño como profesor investigador en el Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en México, obviamente. Y bueno, en primer lugar agradezco mucho la oportunidad y la confianza a jóvenes iberoamericanos por permitirme participar como docente en el curso de especialización. Y justamente el primer tema, el primer módulo de este curso tiene que ver con el tema del desarrollo de investigación, con el desarrollo de investigación social. Entonces, en ese sentido, lo que haremos en este espacio será apuntar de manera muy breve, señalar algunos puntos claves, conceptos básicos en torno a la investigación social. Si gustan, al final de esta grabación dejaré mis datos por si alguna de ustedes desea profundizar en algún tema que se haya revisado. Y bueno, vamos a empezar. En primer lugar, habría que señalar las características de la ciencia. Antes de emprender cualquier proyecto de investigación, es necesario tener claridad sobre ciertos conceptos que nos permitirán más adelante manejar de una manera más adecuada todas las herramientas, todas las técnicas de investigación que se describirán. Y bueno, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un proceso sistemático y es a la vez objetiva y subjetiva. Revisemos cada uno de estos puntos. La ciencia, como ustedes sabrán, es un proceso porque implica una serie de reglas, una serie de pasos para llevarse a cabo. No es lo mismo el conocimiento derivado de la investigación científica que el conocimiento derivado de la sabiduría popular. Con esto no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, sino que simplemente la investigación científica, la ciencia, tiene una serie de características que le hacen diferente de otro tipo de conocimientos, de otro tipo de saberes. Y decía que es un proceso porque seguramente ustedes han oído hablar del método científico. Esta guía, que habrá que decirlo de paso, no es una receta estricta, no es una receta rígida. Sin embargo, sí nos dota de una serie de pasos que tenemos que seguir si queremos llegar a buen puerto en la empresa de la investigación científica. Entre ellos, por supuesto, está la observación, el planteamiento de la hipótesis, el problema de investigación, la experimentación, la comprobación de los resultados. Cada uno de estos pasos depende del enfoque y de la construcción del objeto de estudio. Revisaremos más adelante cómo se construye esto, ¿no? Es sistemática, además de esto, la ciencia, porque, como ya lo decía, sigue una serie de pasos que tienen que estar muy bien fundamentados, que tienen que ser seguidos por el investigador si se quiere dotar de viabilidad, si se quiere dotar de factibilidad a la investigación científica. El otro punto de igual importancia tiene que ver con esta discusión entre si la ciencia es objetiva o si es subjetiva, ¿no? Desde mi perspectiva, desde la perspectiva que he trabajado ya durante varios años, la ciencia es objetiva y subjetiva a la vez. Es objetiva porque busca una verdad, porque busca el esclarecimiento de los hechos y porque busca establecer ciertas reglas, ciertas explicaciones en torno a determinados fenómenos sociales. Es subjetiva a la vez porque, habrá que decirlo, que la ciencia no es neutral. Como ustedes lo saben, la ciencia no es buena ni mala, como otras tantas cosas en la vida, sino que depende en gran medida de la utilización que se le da. Y es tan subjetiva la ciencia que desde el hecho mismo en el que elegimos un tema de investigación, llámese migración, llámese empleo, llámese educación, drogadicción, etcétera, desde ese mismo momento estamos descartando otros temas con igual de importancia, y por ese simple hecho la ciencia es una empresa tanto objetiva como subjetiva. Ha habido a lo largo del desarrollo de la ciencia, a lo largo de la historia de las ideas, una clasificación, más de una clasificación en torno a las ciencias, ¿no? Ustedes sabrán distinguir, por supuesto, entre ciencias naturales, ciencias sociales, ¿no? Hay otra división que es igual de importante, que es la ciencia formal y la ciencia fáctica. ¿Cuál es la diferencia entre esta clasificación o estos tipos de ciencia?
que la ciencia formal, digamos, trabaja con elementos abstractos. La filosofía y las matemáticas son ejemplo de este tipo de ciencias en donde se trabaja con ideas y se trabaja con categorías abstractas como los números. En efecto, nunca veremos a un 2 caminando en la realidad, nunca veremos a una raíz cuadrada, digamos, interactuando con otra raíz cuadrada, ¿no? Sino que este tipo de ciencia, la ciencia formal, describe, profundiza, analiza, reflexiona y busca causas sobre las ideas abstractas. Por su parte, la ciencia fáctica, en donde se encuentran las ciencias sociales, la economía, la sociología, la ciencia política, el derecho, digamos, trabajan con elementos concretos, ¿no? Miden fenómenos sociales, explican fenómenos sociales e interpretan fenómenos en los que todos nos podemos dar en cuenta. Por ejemplo, la migración, por ejemplo, el consumo de drogas, por ejemplo, la calidad de la educación. Entonces, tenemos muy clara hay que tener muy clara esta división en torno a las ciencias formales y a las ciencias fácticas. Tercer tema importante: los enfoques de investigación. Y aquí viene una discusión muy vieja, tan vieja como la ciencia misma, entre cuál enfoque es mejor, el cuantitativo o el cualitativo. Por supuesto, esta discusión de corte epistemológico, como decía, tiene sus orígenes, tiene sus anclajes en la concepción misma de la ciencia, y ambas abrevan de tradiciones epistemológicas distintas. Empecemos con el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo en la investigación social tiene por objetivo medir fenómenos sociales, ¿no? Por ejemplo, un estudio que quiera reflexionar o que quiera analizar el grado de mortalidad entre los jóvenes en el consumo de drogas. Digamos, desde este enfoque lo que se hará es medir cuánto ha aumentado o no la mortalidad entre los jóvenes por el hecho de consumir drogas. En este sentido, este enfoque de investigación es un enfoque lineal porque, como decía anteriormente, sigue una serie de pasos muy bien establecidos, que es la observación, la formulación del problema, la hipótesis, la recolección de datos, la comprobación de las hipótesis y el establecimiento de una ley. Como verán, este tipo de enfoque lo que busca es el establecimiento de leyes generales que funcionen a toda la sociedad. Hay un estudio que es el clásico en torno para describir este enfoque, que es el estudio realizado por Durkheim en torno a los suicidios, en donde mide, digamos, la tasa de suicidios de cierta población. Lo que hace este enfoque es tratar de explicar y abreva de la tradición del positivismo, en donde lo que se intenta es reproducir el método de las ciencias naturales en las ciencias sociales. Por otra parte, el enfoque cualitativo, el cual abreva de la tradición epistemológica de la fenomenología, a diferencia del enfoque cuantitativo, lo que hace es tratar de interpretar y de explicar los hechos. Más que medir, más que cuantificar, busca el porqué, las causas, las razones de ciertos fenómenos sociales. Siguiendo con el ejemplo del consumo de drogas y la mortalidad, digamos, un planteamiento cualitativo desde este enfoque sería conocer por qué los jóvenes están utilizando drogas, si saben o si hay muchas campañas en torno a los daños que esto puede ocasionar a su salud. De la misma manera, este enfoque es circular, lo cual quiere decir que el método puede variar en cualquiera de sus planteamientos, ¿no? Es muy común que en este tipo de investigaciones con un enfoque cualitativo, la pregunta de investigación de la cual partimos se vaya modificando conforme vamos leyendo, conforme vamos acercándonos a los problemas, conforme vamos conociendo más, ¿no? Este enfoque, a diferencia del enfoque cuantitativo, digamos, no trata de generalizar leyes para la población, para determinados fenómenos sociales, sino lo que busca es explicar, interpretar hechos muy concretos. ¿Cuál de los dos enfoques es mejor? En realidad ninguno. En realidad es una discusión que desde mi punto de vista tiene que ser superada, porque me parece que los enfoques intentan
y trabajan en dimensiones distintas. Lo ideal sería un enfoque mixto, en donde cualquiera de sus investigaciones integrara tanto elementos cuantitativos como elementos cualitativos. Siguiendo con el tema de los enfoques, veremos que hay distintas técnicas para la recolección de datos. De manera general, y los más recurrentes dentro del enfoque cuantitativo de investigación son la encuesta y los sondeos. ¿Qué es la encuesta? La encuesta, a grandes rasgos, digamos que es la recolección de datos masivos sobre determinados temas. Seguramente en sus distintos países conocen las encuestas nacionales de juventud. Acá en México se han establecido 3 encuestas de juventud en el año 2000, 2005 y 2010, que lo que buscan es mostrar un retrato de lo que está, de las situaciones actuales de los jóvenes en determinados temas: migración, educación, empleo, trabajo, participación política, ¿no? Para que una encuesta esté bien hecha, tiene que ser representativa. Justamente en el libro de Hernández Sampieri, en el de Metodología de la Investigación, dedica todo un capítulo al tema de la encuesta: cómo se selecciona una muestra, cómo se debe formular un cuestionario. Por su parte, el sondeo funciona de manera muy similar a una encuesta. Sin embargo, la diferencia con la encuesta es que esta no es representativa, sino simplemente muestra un retrato, una parte de la realidad en cierto momento, y que se aplica particularmente a un grupo de personas. La diferencia entre encuesta y sondeo, para que quede en términos muchísimo más claros, tiene que ver con la representatividad. La encuesta es un estudio representativo, el sondeo no lo es. Ahora bien, ¿qué técnicas hay dentro del enfoque cualitativo? Pues bien, las más conocidas es la entrevista y la etnografía. La entrevista, como ustedes lo saben, es el establecimiento de un diálogo entre uno o dos investigadores con un grupo o con otra persona, con el fin de obtener información acerca de determinado tema. La diferencia entre la encuesta y la entrevista es que la entrevista es muchísimo más específica y permite conocer muchísimo más a detalle ciertos elementos, ciertas motivaciones, ciertas razones por las que los actores sociales recurren a determinadas prácticas o tienen determinadas percepciones sobre cualquier fenómeno social. Por ejemplo, una entrevista, digamos, puede indagar en los motivos por los cuales un joven decide votar por un partido de izquierda o un partido de derecha. La etnografía, digamos, es un poco más compleja porque tiene o consta de una serie de pasos que abrevan de la antropología. Principalmente dentro de la etnografía se pueden agrupar ejercicios como la observación participante, en donde los investigadores, con base en un guión de entrevista, en un guión de observación, digamos, se acercan a los fenómenos sociales y a partir de esa observación interpretan ciertas cosas, sacan ciertas conclusiones que posteriormente les pueden servir para la realización de un guión de entrevista. Otro tema importante tiene que ver con las fuentes de investigación. ¿De dónde obtenemos las informaciones? ¿De dónde obtenemos los datos para la realización de nuestros marcos teóricos, para la realización de nuestras hipótesis, para la realización de nuestras investigaciones? Pues bien, en realidad las fuentes con las que podemos contar hoy en día son muchas. Sin embargo, hay una ligera clasificación en fuentes directas, en fuentes indirectas. Las fuentes directas, las fuentes directas son documentos o son testimonios que obtenemos de primera mano de los participantes de los fenómenos sociales. ¿Saben? Las fuentes indirectas son relatos, son historias, son documentos que se obtienen a través de una interpretación de los fenómenos sociales. Esto que Anthony Giddens llamaría la doble hermenéutica. Y las fuentes también pueden clasificarse en fuentes documentales, que son todos esos documentos. Documentos me refiero a tanto libros, archivos, artículos periodísticos, artículos de revista, etc. Y estos a su vez pueden ser directos o pueden ser indirectos.
Una fuente documental directa, por ejemplo, sería una ley en juventud, una constitución, una legislación. Una fuente documental indirecta podría ser una entrevista, la lectura de una entrevista con determinado personaje. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos la mediación del periodista. Por lo tanto, hace de esa fuente una fuente documental indirecta. Mucho se ha discutido, digamos, sobre las fuentes audiovisuales, documentales, películas, grabaciones en internet, videos, blogs, etcétera, ¿no? Este tipo de fuentes, si bien durante mucho tiempo fueron apartadas o consideradas de poca importancia por la academia, actualmente y con el desarrollo de nuevas metodologías como la etnografía virtual, el Big Data, etcétera, se están revalorando. Por lo tanto, también son una fuente importante de donde podemos sacar datos, obtener datos para la realización de nuestras entrevistas. Finalmente, un tema no menor tiene que ver con algunas recomendaciones para la realización de la investigación y que también encontrarán en el texto que se llama Errores comunes mediante la lectura de manuales de metodología, ¿no? Que también adjunto junto con esta presentación en video y una presentación en PowerPoint que hice llegar. Bueno, desde mi experiencia, ¿cuáles son algunos de los errores más comunes y algunas de las recomendaciones fundamentales para cuando decidimos realizar alguna investigación? En primer lugar, el tema de la flexibilización. Si bien había dicho al inicio que la ciencia, que el conocimiento científico, que la investigación científica tiene un método, es sistemática, este método y esta sistematización, esta serie de pasos, no son una receta de cocina inquebrantable. Por el contrario, se pueden modificar durante la investigación. Lo más común es que así sea. Se darán cuenta que muchas veces cuando plantean una pregunta de investigación o cuando plantean una hipótesis, cuando plantean una explicación a lo que les interesa estudiar, se darán cuenta que empezando a leer, empezando a interactuar con los actores sociales, esta pregunta, esta hipótesis, esta explicación se modificará sustancialmente. Eso es normal. Es de lo más normal y es muy sano que pase en una investigación porque nos habla de que está evolucionando, de que no solo está evolucionando nuestra investigación, sino que está evolucionando nuestro pensamiento. De la misma manera en que nosotros transformamos a nuestros sujetos de estudio, nuestros sujetos de estudio nos transforman a nosotros y por supuesto a nuestros planteamientos. No se espanten si en algún momento su investigación se torna totalmente distinta de como la plantearon al principio. Muy ligado a este tema tiene que ver con concebir a la investigación como un fenómeno en espiral, en donde el proceso no es lineal ni tampoco es circular, sino que a la manera de una espiral va ascendiendo en niveles y por lo tanto la investigación, el planteamiento de la investigación, nuestra problematización va a cambiar. ¿Sale? Bueno, finalmente para la construcción del objeto de estudio, para el planteamiento del problema, que es el elemento, digamos, donde yo he detectado más fallas en los estudiantes, tiene que ver con cómo se construye el problema de investigación. Un problema de investigación se construye siempre a través de preguntas y se expresa claramente en lo que llamamos pregunta general de investigación. Es decir, ¿qué queremos saber de nuestro fenómeno de investigación? Supongamos, por ejemplo, que nos interesa el tema de la migración y queremos emprender una investigación en torno a los procesos migratorios de los jóvenes. Bueno, lo primero que tengo que hacer es hacer a ese tema que me interesa una serie de preguntas e ir descartando lo que ya sé y lo que no sé. Y es justamente en donde están esas ausencias, esas lagunas, donde se plantea el problema de investigación. Algo que no sé lo tengo que descubrir con una pregunta. Y para plantear el problema de investigación, digamos, la forma más clara, la forma más común de hacerlo es mediante una pregunta de investigación. Es un video bastante general
en donde hay un recorrido muy general, muy breve, muy esquemático de algunos elementos clave, conceptos claves para el tema de la investigación científica. En los materiales bibliográficos que he enviado hay una profundización y hay una descripción a detalle de cada uno de estos elementos que les he expuesto de manera muy sistemática y muy sintética aquí, ¿no? Repito, mi nombre es Enrique Pérez Recendis, soy profesor e investigador en el Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Mi correo es eperez1107@gmail.com y también me pueden encontrar en Twitter como @eperez_mx. Espero que esto les ayude y si tienen alguna duda, con muchísimo gusto los podría asesorar vía correo electrónico o por un mensajito en Twitter. Gracias nuevamente a Jóvenes Iberoamericanos por la oportunidad. Un saludo y mis mejores deseos para este curso que recién inicia. Hasta luego.